9 de la mañana, 19 minutos. Recién hablábamos de, la propuesta de reinicio de clases en algunas escuelas rurales, pero también hay que hablar de cómo va la marcha de las clases a distancia. Bueno, de todo esto vamos a dialogar con Robert Silva, el presidente del CODICEN de la ANEP, a quien le damos los buenos días a distancia. Robert Silva, buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Un gusto estar conversando con ustedes. Bueno, mucho se ha hablado por estas horas de este plan de reiniciar las clases en algunas escuelas rurales de aquí a 2 semanas. Me gustaría repasar un poco cuáles son los argumentos que orientan a esta decisión, que no es una decisión final, ¿verdad? O sea, nosotros lo que tenemos que es bueno tenerlo presente es la propuesta en el marco de las condiciones de seguridad de comenzar el próximo 22, para lo cual tenemos que desarrollar un conjunto de acciones coordinadas a nivel de la propia administración de la educación, que tienen que ver con, la organización de las realidades diferentes que las propias escuelas tienen, de también la atención de la cuestión básica que ha inspirado toda esta situación y estas decisiones, desde la propia suspensión de las clases hasta esta situación, que es el tema de salubridad, ¿no? El tema sanitario del país, que es lo más importante y que es lo que se debe preservar. Entonces nosotros hemos propuesto y vamos a trabajar en ese sentido con la realización de un protocolo de seguridad que establezca cómo tienen que estar las condiciones dadas para el reingreso, de cuestiones de protecciones personales que tienen que tener los docentes, los funcionarios, hasta distancias de alumnos, etcétera, sobre todo en esta situación en donde, es un reinicio de actividades absolutamente parcial y pensado y propuesto el 8 y 9 de abril para una situación que se estaría dando el 22 de abril, ¿no? Ahí está, ahí tienen un margen suficiente para trabajar en varios aspectos que usted mencionaba recién. ¿Qué condiciones se tienen que dar en cada centro entonces para poder reanudar las clases en esos centros que está previsto, no? La realidad de los centros rurales es muy distinta, yo lo vengo diciendo, nosotros tenemos una ruralidad muy compleja y mucha, con situaciones de exclusión, con necesidades básicas insatisfechas muy importantes. Hay departamentos en donde más del 80% de los centros educativos son de los quintil 1 y 2, esto para entendernos, el 40% más pobre de la población uruguaya. Tenemos realidades en donde están centros educativos rurales más cercanos a los centros urbanos o en centros urbanos de pequeña entidad que tienen un número de alumnos cuya realidad habrá que atender específicamente, como están esos otros, tenemos muchísimas escuelas con un alumno. Entonces, todo eso hace que haya que generar un dispositivo que atienda esa situación. También tenemos cuestiones de seguridad por el transporte de los docentes, el transporte de los alumnos. Por eso lo he dicho varias veces y lo digo con ustedes. Aquí hay que empoderar a las inspecciones departamentales de primaria para que sean ellas, en conjunto con la autoridad correspondiente y con los actores de cada comunidad, que analicen la circunstancia de cada caso e implementen la mejor medida que corresponda. Para esto que usted mencionaba, se precisa justamente la cohesión, el compromiso de los maestros, pero desde la Federación de Docentes ya se ha manifestado en contra de esta decisión. ¿Ya ha habido algún diálogo? ¿Cómo se va a manejar esa situación? Nosotros, cuando presentamos esto, que lo trabajamos con el Consejo de Educación Inicial y Primaria, noticiamos de cuál era la situación, la propuesta del Sistema Nacional de Emergencia y cómo eventualmente se podía trabajar, y lo hablamos con la secretaria de la Federación de Magisterio, y seguiremos en esa lógica de diálogo, porque creo que acá lo que tenemos que potenciar es el acuerdo, es el trabajo conjunto, es salir adelante, dando certezas y seguridades y no enfrentándonos. Así que vamos a generar un diálogo, y a partir de ese diálogo trataremos de encontrar, como siempre procuramos, y tengo la certeza de que así va a ser, puntos de encuentro que nos permitan avanzar de aquí a esa fecha y a futuro, porque más allá o más acá
una cosa la tenemos que tener clara. Los cursos presenciales, las clases presenciales van a comenzar. Y obviamente van a comenzar en un marco de cierta incertidumbre. Yo no puedo hacer futurología, pero no hay duda que la situación del país y del mundo ha cambiado. Estamos inmersos en una situación mundial de desafíos múltiples, que la conocen mejor que yo, y va a haber que, en definitiva, adoptar un conjunto de medidas, de precauciones, de acciones que antes no se adoptaban en los centros educativos, quizás, por lo menos digamos así, no en la medida que vamos a tener que adoptarlo seguramente a futuro. Robert, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Danilo Tegaldo te saluda. Un gusto, ¿cómo te...? Muy bien, muy bien. No, quería consultarte sobre la contradicción o sobre uno de los elementos centrales que esgrimían ayer los maestros. Acá Elvia Pereira en esta mesa charlaba con nosotros y decía que ellos encontraban una contradicción muy fuerte entre el mensaje del quédate en casa y a la vez de empezar a subir las llaves de los cursos presenciales en el interior del país, en las escuelas rurales del interior, más de 10.000 chicos, unos 1.500 docentes y auxiliares que van a estar yendo a clase. Y bueno, más allá de aquella realidad que hay en muchas localidades de escuelas rurales, que muchos niños van por su cuenta a caballo o en una bicicleta, o un padre que los lleva en una moto, es cierto que hay mucho transporte departamental que arrima a esos chiquilines y también a esos docentes a los centros de estudio donde están todo el día prácticamente, donde además comen, por supuesto, los niños en la mayoría de esos centros. ¿Cómo ven ustedes esa crítica en cuanto a la contradicción del quédate en casa y el volver a clases en este caso? Para mí no hay contradicción. Creo que la contradicción hubiese sido si hubiesen dicho el lunes 13 comienzan las clases, en las escuelas o en donde fuera. Ahí estaría la contradicción. Aquí lo que nos está diciendo el Sistema Nacional de Emergencia es: preparen las rotativas para el 22 comenzar con 13.000 alumnos más o menos, de un total de 344.000 en centros, que tienen particularidades propias y que están distantes de los centros poblados urbanos. Lo que acá se nos está diciendo, y que yo lo valoro, es que se dice, bueno, miren, si las circunstancias se mantienen, si la situación es de determinada naturaleza, si las condiciones de salud y sanitarias están, dentro de 2 semanas, en determinados centros, claro, vamos a comenzar eso. Entonces, no es en el ahora, no es hoy, estamos hablando dentro de 2 semanas, ¿no? ¿Ya tienen el ok del SINAE o todavía no? No, nosotros tenemos, la propuesta proviene del propio Sistema Nacional, es decir, fue consultado con ellos, es una cuestión sanitaria y estiman de que podemos comenzar. Entonces nosotros nos vamos a preparar para eso, pero yo lo digo y lo reitero ahora con ustedes, esto es una cuestión del día a día. Las decisiones ustedes las verán, cómo se están tomando en el momento a momento. Sí, y acá claro, pasa lo mismo. Veremos qué pasa de aquí al 22. La decisión es comenzar con las rurales el 22 y en ese camino nos tenemos que preparar. Comentabas que el tema es la elaboración de un protocolo de seguridad para ese ámbito. Es cierto que las escuelas rurales, si uno saca la cuenta promedialmente de la cantidad de escuelas y chicos que van a las escuelas rurales, estamos hablando de un promedio de 10 niños más o menos por escuela, con algunas particularidades. Sí, en algunas va uno y en otras va algunas tendrán un poco más de chicos y otras menos, obviamente, pero no son núcleos numerosos y hay un maestro multigrado que muchas veces atiende a distintas clases en un solo lugar. Obviamente se pondrán separados los niños en el aula con la distancia necesaria. Cuando hablabas de ese protocolo que se va a establecer, por ejemplo, incluye que los maestros, que los auxiliares y que los propios chicos estén, por ejemplo, con tapabocas en el aula? Lo tendremos que evaluar y lo tendrán que sugerir nuestros servicios sanitarios. Nosotros tenemos un departamento médico que funciona en la órbita del CODICEN, que tiene competencia sobre toda la ANEP. ¿No lo han visto todavía eso? O sea, se ha visto, nosotros tenemos un protocolo para el caso de los funcionarios, que lo aprobamos el 25 de marzo y que establece medidas específicas de protección, distanciamiento de los funcionarios, que establece también cuestiones y acciones a desarrollar cuando si eventualmente aparezca algún caso de
COVID-19 entre nuestros funcionarios. Lo que así creo, y esa fue mi intención cuando lo hablé, que tenemos que desarrollar uno específico para centros educativos que implique el cuidado mayor que hay que tener con aquellas cosas que implica el movimiento de niños, presencia de niños en salones, etcétera, ¿no? A eso me refería. ¿Los edificios están acondicionados como para tener espaciados a los niños? Me refiero solo a los rurales, los urbanos todavía debe ser más complicado, ¿no? Que tiene más densidad de alumnado. Vamos a tener que analizar cada circunstancia. Por ejemplo, ahora han salido y se han planteado varios maestros cuestiones de sanidad de los edificios, de que no tienen auxiliares de servicio, de que, en fin, una cantidad de cuestiones que comienzan a ponerse a la luz más ahora en las actuales circunstancias que no fueron atendidas. Entonces, en que nosotros tendremos que ir viendo. Hay escuelas que tienen solo el maestro, porque recuerdo que hay muchísimas escuelas que tienen un niño. Entonces, esa realidad hace que, que vaya que tomarse medidas específicas para cada caso. Sí creo que la ruralidad en su conjunto tiene una situación y una realidad diferente al resto de las escuelas urbanas, pero comparto que hay que atender la especificidad también. ¿Y hay una perspectiva de cuándo para los centros urbanos, para los centros poblados, las escuelas urbanas? Nosotros habíamos hecho un planteamiento, una cuestión general, digamos, de retomar en algún momento con algunos centros en donde, en algunos departamentos, perdón, donde no está COVID-19, con esporádico 2 días en vez de 5, alguna cuestión así. Pero bueno, todo eso está a consideración, porque yo reitero, y esto es lo que la gente tiene que tener la tranquilidad, que acá lo que prima, y el otro día lo dijo el presidente de la República, hablando de perillas para simbólicamente representar el tema, es la perilla sanitaria. Entonces, acá estamos con el tema sanitario, que es el que gobierna todas las decisiones que se tomen. Ya tenemos que cerrar, Silva, pero antes quería preguntarle, ¿hasta cuándo podríamos esperar para iniciar las clases, teniendo en cuenta esto de la perilla sanitaria, que es la que manda, para no considerar que este es un año lectivo perdido? Yo francamente creo que este no es un año lectivo perdido y estamos haciendo todos los esfuerzos, y los primeros que están en la cancha haciendo los esfuerzos son nuestros maestros y la mayoría de nuestros profesores, que están trabajando fuertemente, mandando o interactuando con nuestros estudiantes, con las familias, remitiendo trabajos a distancia, ayornándose a esta nueva realidad de aprender desde la virtualidad, de enseñar desde la enseñanza a distancia, y creo que tenemos que aprobar un documento guía y luego comenzar acciones específicas de acompañamiento a nuestras comunidades para potenciar este aprendizaje, para hacerlo de la mejor manera posible, porque esto, si se continúa alargando, obviamente, ya el hecho de lo que está pasando tiene un fuerte impacto sobre nuestro sistema educativo. De continuarse alargando lo va a tener aún más, pero nosotros tenemos que desarrollar estrategias para que este no sea un año perdido. Sí va a ser un año afectado o muy afectado, según las circunstancias que nos toquen seguir viviendo, pero tenemos que sacar lo mejor de él para no generar otros problemas a pesar de los problemas que ya tenemos. Muchas gracias por este tiempo y diálogo con Arriba Gente. Un gusto, que pasen muy bien. Era el presidente del CODICEN, Robert Silva, en diálogo con nosotros, justamente dándonos más información sobre este reinicio progresivo de clases.